Muy buen día, bienvenidos una vez más. Hoy les traigo nuevamente otra historia del gran escritor y pionero de la literatura del terror, Edgar Allan Poe. Esto es Historias y Relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. El demonio de lo perverso, de Edgar Allan Poe. Al considerar las facultades e impulsos, los prima mobilia del alma humana, los frenólogos han olvidado incluir una propensión que, aun cuando existe evidentemente como un sentimiento radical, primitivo e irreductible, ha sido omitida asimismo por todos los moralistas que les precedieron. Por pura arrogancia de la razón, todos lo hemos omitido. Hemos permitido que su existencia escapara a nuestros sentidos solo por falta de credulidad, de fe, ya sea fe en la revelación o fe en la cábala. Nunca se nos ha ocurrido pensar en ella, precisamente a causa de su supererogación. No sentimos la necesidad de comprobar esa propensión. No podíamos ver su necesidad y tampoco podíamos comprender. Es decir, no habríamos podido comprender si la noción de ese primum mobile se hubiera introducido a la fuerza alguna vez en nosotros. No habríamos podido comprender cuál era su misión en los asuntos del género humano, temporales o eternos. No puede negarse que la frenología y gran parte de las concepciones metafísicas han sido concebidas a priori. El hombre intelectual o lógico, más que el inteligente u observador, se puso un día a representar con palabras los designios de Dios, a transcribir sus propósitos. Habiendo así profundizado su gusto en las intenciones de Jehová, construyó de acuerdo con ellas sus innumerables sistemas conceptualistas en materia de frenología. Por ejemplo, determinamos primero con base lógica que era designio de la divinidad que el hombre comiera. Luego asignamos al hombre un órgano de alimentividad que constituye el azote con el que la divinidad nos obliga, de grado o por fuerza, a comer. En segundo lugar, establecido ya que por voluntad de Dios el hombre debe perpetuar su especie, descubrimos acto seguido un órgano de amatividad. Y lo mismo ocurrió con la combatividad, con la que con los órganos que representan bien una inclinación, un sentimiento moral, una facultad de la pura inteligencia. Y en este orden de los principia de la acción humana, los spurheimistas, con razón o sin ella en parte o totalmente, no han hecho más que seguir los pasos de sus predecesores, deduciendo y estableciendo cada cosa a partir del destino preconcebido del hombre, fijando con fundamento los fines de su creador. Habría sido más y más seguro establecer una clasificación, si es que debiéramos clasificar,
sobre los actos que el hombre ejecuta habitual u ocasionalmente, siempre ocasionalmente, antes que basarla en supuesto de que la divinidad es lo que obliga a realizarlos. Si no podemos entender a Dios en sus obras visibles como pretendemos comprenderle en sus inconcebibles pensamientos que dan vida a esas obras, si tampoco podemos comprenderle en sus creaciones objetivas, ¿cómo logramos entonces en sus modos ilogísticos sustantivos y fases de creación? La inducción a posteriori hubiese hecho que la frenología admitiese con un principio de la acción humana un algo paradójico que llamaremos perversidad, a falta de un término más ilustrativo en el sentido que yo le atribuyo aquí es una realidad, un móvil sin motivo, un motivo no motivert. Bajo sus dictados actuamos sin finalidad comprensible o, si esto parece una afirmación de términos contradictorios, podemos modificar la proposición diciendo que, bajo su impulso, actuamos por la razón de que no debemos hacerlo. En teoría, ninguna razón puede ser más irrazonable, pero en la práctica no hay ninguna más fuerte. Con ciertas mentes y en ciertas condiciones llega a ser absolutamente irresistible, tan seguro como de que vivo estoy y de que el mal o el error que entraña cualquier acto es con frecuencia la única fuerza invisible que nos impulsa, sí, que nos impulsa exclusivamente a proseguirlo. Esta tendencia imperiosa de hacer el mal por el mal mismo no admite análisis ni resolución en los elementos ulteriores. Es un impulso radical, primitivo, elemental. Se diría que estoy seguro que cuando persistimos en ciertos actos porque sentimos que no deberíamos persistir en ellos, nuestra conducta no es más que una modificación de aquella que por lo general deriva de la combatividad frenológica. Pero una breve consideración bastará para mostrar la falsedad de esa idea. La combatividad frenológica lleva en sí la necesidad de su autodefensa. Es nuestra salvaguardia contra el ataque, su principio implica nuestro bienestar. Y así, el deseo de bienestar se excita al mismo tiempo que se verifica su desarrollo. De ello se deduce que el deseo de estar bien debiera de excitarse al mismo tiempo con cualquier principio que fuera meramente una modificación de la combatividad. Pero en el mismo caso de ese algo que yo llamo perversidad, no solo se despierta el deseo de estar bien, sino que asimismo existe un sentimiento fuertemente antagónico. Una llamada al propio corazón es, después de todo, la mejor respuesta a la sofistería que acabo de exponer. Nadie que consulte con lealtad y pregunte con celo a su propia alma negará el radicalismo absoluto de la propensión. ¿A qué me refiero? Tan incomprensible como característica. No existe una persona a quien en algunos momentos no haya atormentado, por ejemplo, el vivo deseo de exasperar a un oyente con circunloquios. El orador sabe que ese modo de hablar desagrada al otro y a él le guía la mejor intención de agradar. Por eso suele ser conciso, concreto y claro.
De su lengua sale el más lacónico y preciso lenguaje, aunque solo con dificultad se abstiene a dar salida al torrente de palabras, pues así bien teme y busca evitar el enojo de aquel a quien se dirige. Le asalta el pensamiento de que podría suscitar tal enojo recurriendo a ciertos ambages y paréntesis. Basta ese simple pensamiento, el impulso se convierte en prurito, el prurito en deseo, el deseo en afán acuciante, y el afán termina por satisfacerse con gran pesar y amortificación del orador, y a despecho de las consecuencias. Tenemos ante nosotros una tarea que realizar y hemos de llevarla a cabo rápidamente. Sabemos que demorarla causará nuestra ruina. La más importante crisis de nuestra vida reclama a golpe de trompeta energía y acción inmediatas. Ardemos de impaciencia, nos consume la ansia de comenzar el trabajo. Nuestras almas se inflaman con el goce anticipado del glorioso resultado. Deberíamos acometer hoy la tarea y no obstante, la aplazamos para el día siguiente. ¿Y por qué? No hay respuesta. Como no sea que nos parece perverso, utilizando la palabra sin comprender el principio. Llega el día siguiente y con él una más impaciente ansiedad por cumplir nuestro deber. Pero con esa acrecentada ansiedad llega también un deseo innominado y absolutamente pavoroso, por impenetrable, de demorarlo de nuevo. Este deseo gana fuerza a medida que pasa el tiempo. La última hora para emprender la acción está en puertas. Temblamos por la violencia del conflicto que se libera dentro de nosotros, de lo definido contra lo indefinido, de la sustancia contra la sombra. Pero si la lucha ha alcanzado ese punto, es la sombra la que prevalece. Nosotros pugnamos ya en vano. El reloj suena y sus sones son el toque de difuntos de nuestra felicidad. Y son a la vez también el canto que ahuyenta el fantasma que nos ha atemorizado tanto tiempo. El fantasma escapa, desaparece, estamos libres. Renace la vieja energía. Ahora trabajaremos, pero ¡ay! Es demasiado tarde. Nos hallamos al borde de un precipicio. Miramos al abismo, sentimos malestar y vértigo. Nuestro primer impulso es retroceder ante el peligro, pero inexplicablemente nos quedamos allí. Paulatinamente nuestro malestar, vértigo y horror se confunden en la nube de una indefinible sensación. Por gradaciones aún más imperceptibles, esta nube cobra forma al igual que el vapor de la botella de la que salió el genio de las 1001 noches. Pero a partir de nuestra nube situada en el borde del precipicio, se hace cada vez más palpable una forma mucho más terrible que cualquier genio o demonio de fábula. Y, sin embargo, no es más que un pensamiento, aunque resulta espantoso y hiela la mismísima médula de nuestros huesos con la feroz delicia de su horror. Es simplemente la idea de cuáles serían nuestras sensaciones durante el vertiginoso descender de una caída a tal altura.
y por hacer realidad esta caída, este aniquilamiento fulminante por la misma razón que implica la más espantosa, la más aborrecible de cuantas espantosas y aborrecibles imágenes de la muerte y el sufrimiento haya concebido jamás nuestra imaginación. Por esta sencilla razón sentimos ahora el más vívido deseo. ¿Y por qué nuestra razón nos aparta con violencia del borde? Precisamente por eso nos aproximamos impetuosos a él. No hay en la naturaleza pasión tan diabólicamente impactante como la de aquel que, temblando al borde mismo de un precipicio, piensa arrojarse a él. Entregarse por un momento al deseo de pensarlo significa estar irremediablemente perdido, pues la reflexión nos impulsa a abstenernos de ello y precisamente por eso, repito, no nos es posible. Si no hay un brazo amigo que nos detenga o si no logramos realizar un esfuerzo repentino que nos aparte del abismo, nos arrojaremos a él y pereceremos. Examinemos cómo más nos guste estas acciones y otras semejantes. Descubriremos que resultan tan solo del espíritu de perversidad. Las perpetramos simplemente porque sentimos que no deberíamos perpetrarlas. Fuera o más allá de esto no existe un principio inteligible y verdaderamente podríamos considerar esta perversidad como una instigación directa de Satanás, de no conocer que en ocasiones colabora con la realización del bien. Me he extendido tanto para poder responder en cierta medida a sus preguntas, para explicarles por qué estoy aquí, para ofrecerles al menos algo que ofrezca una justificación de los hierros que arrastro y de la celda de condenado que ocupo. De no haber sido tan prolijo, podrías interpretarme mal. O como la chusma, me tomarías por loco. En cambio, ahora comprenderán fácilmente por qué soy una de las incontables víctimas del demonio de la perversidad. Es imposible que acto alguno se haya planeado con una deliberación más perfecta. Durante semanas, durante meses, vacilé sobre el modo de realizar el asesinato. Rechacé 1000 planes porque la ejecución de cada uno involucraba una probabilidad de que me descubrieran. Por fin, leyendo un día unas memorias francesas, encontré la historia del percance casi fatal que le ocurrió a Madame Pilot a causa de una vela accidentalmente envenenada. La idea me vino enseguida a la imaginación. Sabía también que un aposento era estrecho y mal ventilado, pero no necesito cansarles con detalles que no vienen a cuento. No voy a describir los fáciles artificios por medio de los cuales sustituí en el tocador de su dormitorio la vela de cera que había allí por una de mi propia elaboración. A la mañana siguiente le encontraron muerto en la cama y el dictamen del médico forense fue muerte repentina. Heredé su fortuna y durante varios años todo iba bien. La idea de que me descubrieran nunca pasó por mi mente. Había destruido yo mismo con el mayor cuidado los restos de la letal veladora.
No había dejado ni la sombra, ni un indicio por el que pudiera probarse o quisiera sospecharse la culpabilidad de mi crimen. Es imposible imaginar que el profundo sentimiento de satisfacción que enchina mi pecho al pensar en mi absoluta seguridad. Durante muchísimo tiempo me acostumbré a recrearme en este sentimiento que me proporcionaba un deleite más auténtico que todas las ventajas mundanas resultantes de mi pecado. Pero llegó por fin una época en la que la sensación de gozo fue transformándose por gradaciones casi imperceptibles en un pensamiento obsesionante y atormentador. Me atormentaba porque me obsesionaba apenas podía librarme de él un solo momento. Con frecuencia ocurre que nos sentimos molestos cuando zumba en nuestros oídos, o más bien en nuestra memoria, el estribillo de alguna cancioncilla vulgar o algún insignificante fragmento de una ópera o película. El tormento no será menor aunque la canción sea buena o meritoria de la tonada. De la misma manera terminé por hallarme perpetuamente reflexionando sobre mi seguridad, repitiendo en voz muy baja la frase: estoy a salvo. Estoy a salvo. Un día paseando sin rumbo por las calles, me detuve al darme cuenta de que iba murmurando casi en voz alta las acostumbradas sílabas. En un arranque de petulancia las recompuse de esta forma: estoy a salvo, estoy a salvo. Sí, siempre y cuando no caiga en la estupidez de hacer una confesión en regla. No bien había pronunciado estas palabras cuando sentí que un gran frío glacial me penetraba en el corazón. Tenía ya una experiencia de estos arrebatos de perversidad cuya naturaleza extraña me he tomado el esfuerzo de explicar. Recordaba perfectamente que en ningún caso había logrado resistir con éxito sus ataques, y ahora mi propia y casual autosugestión, de la que pudiera ser lo bastante tonto para confesar el asesinato del que era culpable, surgía ante mí como si fuera el mismo espectro de aquel a quien había asesinado. Me invitaba con un gesto a ir caminando a la muerte. Al principio hice un esfuerzo por ahuyentar del alma aquella pesadilla. Anduve enérgicamente más rápido, cada vez más rápido, y al fin corrí. Experimentaba un enloquecedor deseo de ponerme a gritar. A cada momento que transcurría me invadía un nuevo terror, porque, ¡ay!, demasiado bien. Comprendía que en aquel estado pensar era perderme. Aceleré más el paso, a saltos como un loco cruzaba las atestadas calles. Finalmente la gente se alarmó y muchos empezaron a perseguirme. Me di cuenta entonces que mi destino estaba consumado. Si hubiera podido arrancarme la lengua lo habría hecho, pero una ruda voz resonó en mis oídos y una mano aún más ruda me tomó por el hombro. Me volví y abrí la boca para tomar aliento. Durante un momento experimenté todas las angustias de la asfixia. Me quedé ciego, sordo, aturdido, y entonces algún demonio invisible, pensé, me palmoteó en la espalda con su ancha mano. El secreto
tanto tiempo aprisionado salió de mi alma como un estallido. Dicen que hablé con clara pronunciación, pero con marcado énfasis y apasionado apresuramiento, como si temiera que me interrumpieran antes de concluir las breves pero trascendentales frases que me enviaban al verdugo y al infierno, habiendo relatado cuanto era necesario para la demostración judicial de mi culpabilidad. Caí desmayado al suelo, pero ¿para qué decir más? Hoy arrastro estas cadenas y estoy aquí. Mañana estaré libre de ellas. Pero, ¿dónde? Si te gustó este tipo de contenido, suscríbete, dale like y comparte. Déjanos en los comentarios qué te parecen las historias de Edgar Allan Poe. ¿O de qué autor te gustaría escuchar en este canal? Activa las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.